Cualquiera que tenga un perro o un gato sabe que hay tres cosas que te ponen en alerta al instante. Que respire raro, que no pare de toser o, bueno, que le gotee la nariz. Totalmente. Son síntomas que parecen sencillos, pero que en realidad son el inicio de un verdadero misterio clínico. Pues hoy nos convertimos en detectives veterinarios. Tenemos estas tres pistas principales y nuestra misión es aprender a leer todos sus matices para resolver el caso. ¿Qué le pasa realmente a nuestra mascota? Me encanta la analogía del detective. Para ello nos hemos metido de lleno en guías de diagnóstico, manuales clínicos, apuntes universitarios. Vamos a ver cómo se conectan los puntos. Es que es exactamente eso, un trabajo de detective. La dificultad para respirar, la tos o la secreción nasal son motivos de consulta súper comunes. Claro, Pero el error sería pensar que son diagnósticos. No lo son. Son pistas, y a menudo pistas contradictorias. El verdadero trabajo es un ejercicio de lo que llamamos semiología. semiología, que para que nos entendamos es el arte de interpretar los signos, ¿no? Como ser un Sherlock Holmes de los síntomas. Exacto. Es analizar el cómo, el cuándo y el dónde de cada síntoma. Y eso es lo que vamos a desgranar hoy. El proceso de razonamiento que sigue un clínico para pasar de una simple tos a un diagnóstico certero. Cada detalle, por pequeño que parezca, cuenta. De acuerdo. Pues empecemos por la pista más alarmante, la que hace que cualquiera salga corriendo a urgencias. La disnea. La disnea o la dificultad para respirar. Lo primero que hay que aclarar, y esto me parece importante, es que en veterinaria no hablamos de la sensación de ahogo, porque no podemos preguntarle al animal. Claro, no te lo puede decir. Hablamos de un esfuerzo para respirar que es visible, objetivo, y que no es normal. Efectivamente. Y puede manifestarse de muchas formas. Puede ser al hacer ejercicio o incluso en reposo. Puede aparecer de golpe o ser algo crónico. Pero la manifestación más grave, la que es una bandera roja gigante, es la ortopnea. La ortopnea. Es una imagen muy clara. El animal es incapaz de tumbarse. Se queda de pie o sentado con el cuello estirado y los codos separados del cuerpo. Ah, esa postura tan característica. Es una postura instintiva para intentar abrir al máximo las vías respiratorias. Si ves eso, es una emergencia inequívoca. Y ante un cuadro así, me imagino que no hay tiempo que perder. ¿Cuál es el primer paso en la clínica? El primer paso. Mira, te olvidas del diagnóstico y te centras en la estabilización. Prioridad absoluta. Prioridad absoluta. Es una evaluación de segundos, ¿eh? Mirar el color de las encías, están azules, cianóticas, comprobar el pulso, la función cardíaca básica. La prioridad es suministrar oxígeno y estabilizar al paciente. Entiendo. Una vez que el animal respira un poco mejor y está fuera de peligro inmediato, entonces, y solo entonces, empieza el trabajo de detective. Vale. Y la primera pregunta clave es, ¿dónde está el esfuerzo? ¿Al coger aire o al soltarlo? Aquí es donde se pone realmente interesante porque según donde esté el esfuerzo, ya tienes un mapa de dónde puede estar el problema. Es como si el propio cuerpo te estuviera dando una pista, ¿no? Precisamente. Si vemos una disnea inspiratoria, donde el esfuerzo es para coger aire, Para meter aire. Eso es. El problema casi seguro está en las vías aéreas superiores. La nariz, la faringe, la laringe o la tráquea en la zona del cuello. A menudo este tipo de disnea viene con banda sonora, con ruidos. sí, ruidos agudos al inspirar, que llamamos estridores, o ronquidos, que son estertores. Vale, eso es si el problema es al inspirar. ¿Y si es al revés? Si el esfuerzo se concentra al soltar el aire, hablamos de una disnea obstructiva expiratoria. Esto nos dice que la obstrucción está más abajo, En las vías inferiores. justo, en las vías aéreas inferiores, sobre todo en los bronquios. Es como intentar vaciar un globo por una pajita muy fina. Cuesta sacar todo el aire. Entendido. Vías altas, problema al inspirar. Vías bajas, problema al expirar. Pero hay un tercer tipo, ¿verdad? La disnea restrictiva. Sí, y esta es diferente. En la disnea restrictiva, el problema no es que el aire no pueda pasar por los tubos. El problema es que los pulmones no pueden expandirse correctamente. El tórax no se puede llenar. Vale. Y aquí es donde un simple fonendoscopio se convierte en una herramienta de diagnóstico potentísima. A ver cómo. Porque esta disnea restrictiva se divide en dos tipos según lo que escuchamos. Por un lado está la restrictiva silenciosa. Pones el fonendoscopio y casi no oyes nada.
Los sonidos respiratorios están muy apagados. El silencio. El silencio. Y eso te dice que hay algo entre el pulmón y tu estetoscopio que está amortiguando el sonido. Puede ser aire en el espacio pleural, en un neumotórax o líquido. Ostras. O sea que el silencio ya es un diagnóstico en sí mismo. Te dice que el problema está fuera del pulmón, en la cavidad torácica. Es una pista brutal. De hecho, en una radiografía de un neumotórax se ve algo muy curioso. La silueta del corazón parece que está flotando o se ha elevado. Curioso. En realidad, lo que pasa es que los pulmones se han colapsado por el aire que hay alrededor y el corazón pierde su apoyo y se desplaza. Y la otra categoría es la restrictiva sonora. Lo contrario. Aquí pasa todo lo contrario. Pones el fonendoscopio y oyes los sonidos pulmonares a todo volumen, a menudo con crepitaciones, como el sonido de pisar hojas secas. Y si en la silenciosa el problema estaba fuera, aquí el ruido te dice que el problema está dentro del propio pulmón. Exacto. Apunta directamente al tejido pulmonar, al parénquima. Las causas típicas son neumonía, edema pulmonar, fibrosis. El pulmón está, digamos, encharcado o rígido y por eso hace ruido al intentar expandirse. Con un simple gesto, auscultar, ya has acotado el problema de una forma increíble. Vale, la disnea es la señal de alarma más visual y aterradora. Pero, ¿qué pasa con el síntoma más común, el que los dueños oímos todos los días y a veces incluso ignoramos? La tos. Me refiero, por supuesto, a la tos. Lo primero que he aprendido es que la clasificación de tos productiva o improductiva, bueno, que no sirve de mucho aquí. Para nada. Es una clasificación pensada para humanos, que expectoramos. Los perros y los gatos casi siempre se tragan lo que expulsan al toser. Claro. Así que es muy difícil saber si producen algo o no. Por eso, en la clínica es mucho más útil una clasificación por el sonido. La tos sonora, que es fuerte, seca, a veces casi como el graznido de un ganso. Frente a la tos discreta, que es más suave, húmeda, como un carraspeo. Me parece increíble que la diferencia entre una tos fuerte y una suave pueda apuntar a partes tan distintas del cuerpo. ¿Qué nos dice cada una? Generalmente, una tos sonora y resonante es muy típica de problemas en las vías aéreas grandes, la tráquea o los bronquios. El ejemplo del libro es el colapso traqueal, muy común en razas pequeñas como el Yorkshire o una bronquitis crónica. Vale. En cambio, una tos discreta, blanda, suele asociarse a problemas más profundos, en el tejido pulmonar como una neumonía o, y aquí viene lo interesante, a una causa cardíaca. Aquí es donde se me vuela la cabeza. ¿Por qué una tos, que todos asociamos a los pulmones, podría venir del corazón? ¿Cómo demonios empieza un veterinario a separar esas dos posibilidades? Es el gran dilema diagnóstico. Y hay varias pistas que nos ayudan a orientarnos. La tos de origen cardíaco suele ser más frecuente por la noche o cuando el animal está tumbado. ¿Por la noche? Sí, es de tipo discreto y a menudo el animal está delgado o ha perdido peso. Al auscultarlo, es probable que encontremos un soplo cardíaco o una arritmia. Espera, ¿y por el contrario, la tos respiratoria? Suele ser más de día, con el ejercicio o la excitación. Es sonora y, curiosamente, a menudo se asocia a animales con sobrepeso. Con sobrepeso, qué curioso. Y aquí viene algo que puede sonar raro. El ritmo cardíaco puede ser normal o incluso bajo, lo que llamamos bradicardia. Un momento, bradicardia. El corazón va más lento por un problema respiratorio. Eso suena totalmente contraintuitivo. Lo parece, ¿verdad? Pero tiene una explicación fisiológica. Muchas enfermedades respiratorias crónicas provocan un aumento del tono de un nervio muy importante, el nervio vago. ¿El nervio vago? Que actúa como el freno del cuerpo. Al estar sobreestimulado, a veces frena el corazón más de la cuenta. Es otra de esas pistas indirectas que nos ayudan a diferenciar. ¿Me estás diciendo que los animales con tos respiratoria suelen tener sobrepeso y los de tos cardíaca están delgados? Suena a una generalización muy tajante. ¿Realmente se cumple tan a menudo en la clínica? Es una buena pregunta. Obviamente, es una generalización, pero es una pista de orientación muy potente. La pérdida de peso en pacientes cardíacos avanzados, la llamada caquexia cardíaca, es muy frecuente. Ya. Y el sobrepeso es un factor que agrava enormemente casi cualquier patología respiratoria. Así que aunque no es una regla matemática, es una pieza del puzzle que casi siempre encaja. Vale. Pero lo más importante es no extrapolar todo esto a los gatos. Ah, los gatos van por libre otra vez. Totalmente. Un gato con una enfermedad cardíaca grave muy rara vez tose.
Es un error gravísimo pensar que un gato que tose tiene un problema de corazón. O sea que no es un síntoma a tener en cuenta en su caso. No. En un gato, la tos nos debe hacer pensar en asma felino, bronquitis crónica o incluso parásitos pulmonares. Aquí, las reglas del perro no se aplican. Hemos hablado de la respiración y la tos, pero nos queda la tercera pista, esa que a veces parece la menos importante pero que puede esconder de todo. La rinorrea, la secreción nasal. Siempre he pensado que un poco de moquillo no es para tanto, pues es un error. Nunca debe considerarse un signo trivial. A veces los dueños ni se dan cuenta porque el animal se lame la nariz constantemente, pero siempre indica que algo está pasando. Y para investigarlo, ¿qué hacemos? Nos hacemos dos preguntas fundamentales. La primera, ¿sale por un solo agujero o por los dos? Y la segunda, ¿qué aspecto tiene? A ver, vamos por partes. Si es unilateral por un solo lado, ¿en qué pensamos? Una secreción unilateral grita problema localizado. Las causas más comunes son un cuerpo extraño, La típica espiga. la típica espiga que se aspira paseando por el campo, o una fístula oronasal, que es una comunicación entre la raíz de un diente enfermo y la nariz, o, en sus fases iniciales, un tumor o una infección por hongos. El problema está en ese lado. ¿Y si es bilateral desde el principio? Una secreción por ambos lados sugiere un proceso más generalizado, que afecta a toda la cavidad nasal. Aquí el abanico de sospechosos incluye infecciones víricas sistémicas, como el moquillo en perros o el complejo respiratorio felino en gatos, Entiendo. Algo global. o una rinitis alérgica o una enfermedad que afecte a todo el cuerpo. Pero hay un patrón que es casi diagnóstico. ¿Cuál? Una secreción que empieza siendo unilateral y, con el tiempo, se convierte en bilateral. Ah, Esa progresión es el camino clásico de un tumor o una micosis. Empiezan en un lado, pero son tan destructivos que acaban erosionando el tabique nasal e invadiendo el otro lado. vale. Eso en cuanto a la localización. Ahora vamos al código de colores del moco. ¿Qué nos dice su aspecto? El aspecto es una guía fantástica. Si la secreción es serosa, es decir, transparente y acuosa como el agua, ¿Como agüilla? eso es. Suele ser la fase inicial de una infección viral o una simple irritación. Si evoluciona y se vuelve mucosa, más densa, como clara de huevo, nos indica que el estímulo se está cronificando. Luego viene el color amarillo o verdoso, que es el que nos suele alarmar. Esa es la secreción purulenta o mucopurulenta. El color se lo dan los neutrófilos, las células de defensa. Grita infección bacteriana. Pero, Pero lo importante es saber que esa infección casi siempre es secundaria. Hay algo más. Un virus, un tumor, un cuerpo extraño, que ha dañado las defensas de la nariz y ha permitido que las bacterias proliferen. entendido. No es la causa original. Exacto. Y, por último, la más alarmante de todas, la sangre. La epistaxis. Sí, ver sangre saliendo por la nariz siempre asusta mucho, y con razón. Apunta a procesos que causan una destrucción de tejido importante. Aquí los principales sospechosos vuelven a ser los tumores y, sobre todo, las infecciones por hongos, que son muy agresivas. ¿Vale? También podría ser un problema de coagulación general, pero es menos común. Los materiales que hemos consultado dan ejemplos muy visuales y potentes. Hablan, en gatos, de la infección por el hongo Cryptococcus, que se asocia a las heces de paloma, y que puede deformar tanto la nariz del animal que le da un aspecto que llaman nariz de boxeador. Es una imagen que no se olvida, desde luego. Y en perros, sobre todo los de hocico largo como los pastores alemanes, es más común otra micosis, la aspergillosis. ¿Ah, sí? Recuerdo un caso de un castro alemán que llegó con un sangrado nasal que no paraba. El dueño pensó que se había dado un golpe, pero al final resultó ser este hongo que literalmente se estaba comiendo el interior de su nariz por dentro. ¡Qué barbaridad! Es un buen recordatorio de que un síntoma aparentemente simple puede esconder algo muy complejo. Entonces, si unimos todas las piezas del puzzle, queda claro que la disnea, la tos y la rinorrea no son el final de la investigación, sino el principio. Son las primeras pistas. Justo, la verdadera habilidad clínica, la esencia del diagnóstico, reside en analizar todos estos matices. ¿Cómo suena? ¿Cuándo ocurre? ¿Qué aspecto tiene? Es como construir un mapa que te guía desde el síntoma hasta la causa. Exactamente. Es un trabajo detectivesco puro. Y has dicho algo clave. Todo esto ocurre antes de las pruebas avanzadas.
Este proceso se basa en dos herramientas que a veces subestimamos. Una, observación minuciosa del animal. Y hablar con el dueño. Y una buena anamnesis, es decir, una buena conversación con la persona que vive con él. La historia que nos cuenta el propietario, los pequeños detalles que ha observado en casa, son a menudo tan o más importantes que una radiografía o un TAC. Acción que se deriva de todo esto. En los textos se menciona cómo factores ambientales como el humo del tabaco, la contaminación o los alérgenos de casa pueden provocar o empeorar enfermedades como la bronquitis crónica o el asma felino. Sí, es un factor muy importante. Y esto me plantea una pregunta para que nos quedemos pensando. A ver, dispara. A medida que nuestros entornos se vuelven más urbanos, que vivimos en ciudades con más polución y compartimos espacios cada vez más cerrados con nuestros animales, ¿cómo podría estar cambiando la naturaleza de las enfermedades respiratorias que vemos en ellos? ¿Estamos, sin querer, creando un nuevo capítulo en este libro de misterios respiratorios? Es algo en lo que pensar.